¿Qué pasará en el nuevo episodio de la nueva temporada? ¿Entenderá Serkan que Maya es su propia hija? ¿Por qué se mudó Eda a Italia? ¿Continúa la enfermedad de Serkan? ¿Volverán a unirse Eda y Serkan? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, deja que Serkan descubra que Maya es su propia hija, y los que quieran estar con Eda, no se olviden de compartir nuestro video. ¿Es un niño tan parecido a su madre? El parecido de Maya con su madre no es solo su rostro, sino también el comportamiento de Eda. Todos habíamos sido testigos de la pelea inicial de Eda con Serkan y luego del gran amor entre ellos. El turno ahora aparece en Maya. La relación entre Maya y Serkan comenzará con desacuerdos, al igual que con Eda. Sin embargo, tanto Eda como Serkan nos mostraron cuánto el amor entre ellos se fortalece día a día. Siempre que Eda y Serkan se juntan, no pueden evitar la atracción entre ellos. Maya ahora se encontrará en ese amor. A Maya, que se acostumbrará a Serkan día a día, no le gustará Serkan al principio, pero a la sala le encantará Serkan en las siguientes secciones. Aunque todavía no se enterarán de que son padre e hija, la atracción de Eda a Serkan también se manifestará en padre e hija. Aunque Eda intenta mantener a Maya alejada de Serkan tanto como puede, no tendrá éxito en esto. Y en cada oportunidad, Serkan y Maya se enfrentarán. Al ver la actitud de Eda en Maya, Serkan se acostumbrará a ella día a día. Para despejar sus dudas, comenzará a cuestionarse si es su propia hija. Aunque Eda quiere evitar que Maya esté con Serkan, no evitará la atracción entre ellos. Eda, que dejó Serkan y se fue a Italia, aunque la amaba tanto, ignoraba que todo volvía a pasar, aunque no quería vivir las mismas cosas. Después de enterarse de la enfermedad, dejó todo su trabajo e intentó pasar tiempo con Eda, y después de que Serkan Eda se enteró de lo sucedido, no pudo evitar que Eda se fuera a Italia. Para mí, el propósito de ir a Italia fue el siguiente. Eda, que se enteró de que estaba embarazada en Italia, no quiso volver y contarle a Serkan lo sucedido. Sin embargo, Eda estaba muy enojada porque Serkan no recibió tratamiento y quiso pasar sus últimos momentos con sus seres queridos, en fin, esperar la muerte. Si regresaba, Serkan podría suspender el tratamiento. Por lo tanto, Eda dejó Serkan y se fue a Italia y no regresó de inmediato. La enfermedad de Serkan, por otro lado, no ha progresado durante este periodo y parece ir al mismo nivel. Serkan, que aún no se ha recuperado del tumor en su cerebro, superará esta enfermedad reavivando el amor en su interior con el futuro de Eda. A pesar de que parece que no quieren verse con la ira entre ellos en este momento, sus corazones seguirán latiendo muy rápido cada vez que se vean. El dúo, consciente de que el amor entre ellos no ha terminado, se dará cuenta de su amor mutuo en los siguientes episodios. Pero por ahora, todavía no estarán juntos. Las coincidencias los acercarán gradualmente. A pesar de que los malos personajes de nuestra serie parecen haberse ido, alguien de quien Eda estará celoso está incluido en la serie en la nueva temporada. Aiseakin se incluirá en la serie ya que el gerente del hotel y el gato negro entre los dos no faltará. Echemos un vistazo a lo que sucedió en el último episodio de la temporada anterior, si lo desea, en nuestra serie donde esperamos lo que sucederá en el próximo episodio. Con el asesinato resuelto y la llegada de la policía detrás de él, todos nuestros héroes se salvaron. Luego, Serkan y Eda sacan algo nuevo de la lista. Y esta vez resulta estar viviendo en un tráiler. No todo el mundo puede entenderlo. Cuando se les preguntó, Eda y Serkan explicaron que escribieron lo que querían hacer en un papel, lo metieron en una bolsa y se turnaron para sacarlo. En ese momento, el médico llama a Serkan y le dice que tiene que ir al hospital para hacerse nuevas pruebas. Serkan se dispone inmediatamente a ir al médico. Quiere hablar con Eda después del hospital, pero no puede decirle a Eda lo que pasó. Y lo primero que me viene a la mente es viajar en caravana y se lo cuenta a Eda. Eda dice que pueden intentar vivir en un remolque durante unos días. Inmediatamente salen de la oficina y parten en una caravana. En la oficina, hablan con Engin de PRL a solas sobre su bebé. Engin está muy impaciente por el sexo de sus bebés. Serkan y Eda se detienen en su primera parada en el remolque y beben café, luego sacan otra hoja de la lista. Y el deseo escrito en el papel que salió fue haz lo que dijiste que nunca harías. Cuando se despertaron a la mañana siguiente, se instaló un set de filmación en la parte inferior del tráiler. Mientras que Eda dice que Serkan puede convertirse en actriz, Serkan dice que nunca quiso serlo. Eda piensa que esto es simplemente haz lo que dijiste que nunca harías. Engin llama a PRL al café porque siente mucha curiosidad por el sexo del bebé. En la cafetería, Leila hace algunas preguntas e intenta adivinar el sexo del bebé.
Sin embargo, PRL se enoja con Engin y Leila y se va de allí. Mientras Serkan y Eda están en el plató de la película, llega el director. Persistentemente quiere interpretar a Serkan en la película. Sin embargo, Serkan no quiere. Aunque Eda insiste en que juegue, Serkan no lo acepta. Pero el director dice que solo tiene dos cosas que hacer. Uno de ellos es la escena de los besos. Al escuchar esto, Serkan acepta de inmediato. Esta vez Eda dice que estemos juntos y vayamos, pero Serkan insiste en que jugará. Cuando el director le propone matrimonio a Eda, Eda acepta. Ya se ha perdido en el papel de Serkan. El director está muy interesado en Eda. Eda acepta todo lo que dice y la alaba. Comienza el rodaje. El director nunca logrará que Serkan haga lo que quiere. Al final, lo hace, pero el director corta el juego justo durante la escena del beso con Eda. Una vez que termina la parte del juego, regresan a su caravana. Sin embargo, Puren, la actriz del set, está obsesionada con Serkan. Y después de ellos se dirige al tráiler y pide una taza de café. Serkan no quiere dar comida, pero va y prepara café. Después de que Kemal y Aydan se conocen y recuerdan los viejos tiempos, Kemal dice que pueden empezar de nuevo. Aydan dice que pueden comenzar como los actuales Aydan y Kemal, incluso si no son los mismos que antes. Kemal estaba muy contento con esta situación. Puren pone escenas adicionales en la película para estar más con Serkan. No queda comida en el remolque. Por eso quieren salir a comer. Sin embargo, Kemal y Aydan salieron a cenar. Y cuando se encuentran en el mismo lugar, Aydan se sorprende de qué hacer. Serkan tampoco puede entender que estén juntos. Tienen que sentarse juntos para comer. Sin embargo, cuando llega Puren al cabo de un rato, lo invitan a la mesa. Cuando Ayfer viene tras ella, todos tienen que sentarse a la mesa juntos. Puren encarga un pastel a Serkan por su buen desempeño en el juego. Por supuesto, esta situación no agrada en absoluto a Eda. PRL y Engin se explican mutuamente que quieren que su bebé sea una niña. Cuando van al tráiler al final de la noche, Eda le dice a Serkan que esta chica no le gusta en absoluto. Sin embargo, para molestar a Serkan, Eda dice que le gusta mucho este trabajo cinematográfico. Por la mañana, Serkan dice que primero tiene que ir a la oficina y luego al plató. Eda también afirma que irá con Serkan. Cuando llegan a la empresa, ven que todo el conjunto está en la empresa. Sin embargo, Serkan y Eda están muy enojados por esta situación. Cuando Serkan pregunta quién lo permitió, Leila dice que Erden dio el permiso. Serkan se enoja mucho y dice que tiene que resolver este problema y se va. Mientras tanto, PRL y Engin regresan del hospital. Y recibieron la noticia de que su bebé era una niña. Ellos son muy felices. Luego, el director se acerca a Eda y le dice que quiero interpretarlo en mi última película. Eda, por otro lado, rechaza esta oferta, diciendo que soy feliz como arquitecto paisajista en mi empresa. Luego esperan el ensayo de Serkan. Cuando Puren llega y comienza a ensayar con Serkan, Eda no puede soportarlo. Y filman la escena una y otra vez. El director hace todo lo que dice Eda. Mientras Serkan piensa en la reunión. Intentan filmar la escena. Puren, por otro lado, no se rinde con Serkan. Sin embargo, Eda tampoco deja a Serkan solo por un momento. Van juntos a su remolque. Se da cuenta de que Eda Serkan esconde algo. Y aunque pregunta, Serkan no dice nada. Hacen un deseo más de la lista. Lo que sale es escribe un deseo en un papel y tíralo al mar. Ambos escriben sus sentimientos en un papel, lo ponen en una botella y lo arrojan al mar. PRL habla con su padre, pero no puede decirle que su bebé sea una niña. Porque su padre quiere un hombre. Por eso es tan estresante. Engin quiere llevarlo con Serkan y Eda para salvarlo de este estrés. Por otro lado, Puren está haciendo planes para Serkan. Su objetivo es imprimir una nueva escena y está planeando algo sobre esa escena. Mientras Serkan y Eda hablan por la noche, Puren regresa de inmediato. Y dice que se planea una nueva escena para Eda y que necesitan trabajar juntos. Mientras tanto, Aydan y Ayfer se preguntan por ellos. E inmediatamente llegan a la caravana de Serkan y Eda. Detrás de ellos, vienen PRL e Easy. Sin embargo, cuando no pueden encontrar a Serkan y Eda, comienzan a buscar. Y ven a Puren y Eda en el restaurante cercano. Mientras trabajan en la escena que filmarán, Puren intenta hipnotizar a Eda. En ese momento, cuando Eda finge estar hipnotizada, Aydan y las personas que la rodean comienzan a fingir. Mientras Puren hipnotiza a Eda, ella dice que no conoces a Serkan Bolat en absoluto. Cuando Eda se despierta y finge que no sabe, todos siguen a Eda y comienzan a fingir. En ese momento,
Cuando llega Serkan, dice que nadie lo conoce. Serkan se enoja mucho. Puren está muy sorprendido, porque cree que hipnotizó a todo el mundo. Pero todo el mundo está fingiendo. Puren está muy preocupado por esta situación y le cuenta a Serkan lo sucedido. Serkan le pide a Puren que devuelva a todos a su estado original. Sin embargo, Eda y quienes la rodean continúan fingiendo. Engin, por otro lado, está muy inmerso en sí mismo. De hecho, Engin es la única hipnosis. Mientras sale a informar a la policía, Puren sale con él muy preocupado. Luego, Eda le dice a Serkan que están bromeando. Serkan y Eda finalmente están solos y regresan a su caravana. Mientras Serkan está lidiando con el fuego afuera, Eda ve los resultados de las pruebas de Serkan dentro del remolque. Sale y le pregunta a Serkan qué encontraron. No te olvides de dar me gusta a nuestro video. Aquellos que te aman, juegan 2 series y nunca quieren llegar a la final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.